Hola a todos. Bueno, estamos en una nueva edición de podcast, en este caso Haciendo Historia. Y como todos, en algún momento cuando empezamos nuestra vida cristiana, pensamos, ¿y qué voy a hacer yo en mi vida cristiana? Por eso este video se llama El Llamado. Estoy hoy con Mafe, mi hermana, y una de las compañeras de trabajo en el ministerio. Mafe, ¿qué sientes tú que sea lo importante a la hora del llamado? Bueno, yo creo que es importante descubrir nuestra esencia en Dios, ¿sí? Más que saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, es para qué fuimos llamados. O sea, hacia dónde está pensado lo que Dios diseñó para nosotros. Porque Bueno, Dios tiene un pensamiento extenso acerca de cada uno de nosotros, cuando ¿no? uno llega a la iglesia, por ejemplo, de por sí uno nunca llega sabiendo que es un propósito. Es más, hay palabras que uno cuando llega por primera vez a una iglesia cristiana, uno no sabe. Pero a veces uno encuentra que de pronto un pastor o alguien usa unas palabras raras y le dice, oiga, tú tienes un llamado. Y a veces uno como que uno se asusta, ¿no? ¿Y un llamado a qué o cómo? ¿Qué le dirías a una persona que hoy nos está viendo y que empezó a ir a una iglesia cristiana y le llama la atención? ¿Cómo le explicaría a esa persona que Dios le está haciendo un llamado? Bueno, yo creería, lo hablo desde mi experiencia personal porque creo que duré muchos años tratando de descubrir a qué fui llamada en Dios, recibiendo muchas palabras, muchas veces de parte de Dios, a través de pastores y de personas que me decían, tú naciste para hacer esto, pero ni yo entendía, ni tampoco sentía que podía hacerlo. Al pasar el tiempo, hoy puedo decir, Dios me cautivó con detalles sencillos. Pues la palabra llamado suena demasiado grande y uno piensa en algo como sobrenatural y resulta que ese llamado está envuelto en cosas tan sencillas y tan de la vida cotidiana. Bueno, por ejemplo, cuando Dios una vez me hizo el llamado que yo iba a servirle, a mí las primeras cosas que me pusieron a hacer en la iglesia fue a limpiar los baños o a barrer. ¿Crees que sea una buena escala para el llamado? Yo creo que sí. Creo que esos detalles forman nuestro corazón para ir descubriendo esa esencia que hablaba al principio, porque hay una esencia de lo que Dios diseñó desde el principio para cada uno de nosotros, que es muy difícil comprenderlo con nuestra mente natural y humana. Es muy difícil poder decir, bueno, a esto fui llamado, pero a través de esos detalles nuestro corazón comienza a tomar carácter, a tomar fuerza y forma en lo que Dios quiere. Bueno, por ejemplo, tú eres músico y cantante. ¿Cómo fue esa transición de tu llamado a Dios y cómo descubriste que podía ser útil en la alabanza, en la adoración y luego todo esto de la música hoy en día? Mira, yo te cuento algo ahí un poquito. Vámonos un poquito más para atrás. Bueno, mi mamá me cuenta que desde muy pequeña Dios habló palabras acerca de mi vida, de lo que yo iba a hacer, pero a la medida que fui creciendo, creo que nunca en mis planes estuvo estar en un medio musical o cantar, ni siquiera sabía que era algo que podía hacer. Inicié como a mis 8 años en el tema de la danza porque me llamaba la atención. El baile. El baile. Este asunto, y cuando entré en mi etapa de adolescencia, recuerdo mis 13 años, porque fue la manera en que Dios me marcó. Recuerdo que entré en una estación de mi vida donde decía como que no me siento a gusto en la etapa en la que estoy, no encuentro como ese eco ya en lo que hago. Y recuerdo que Dios me llamó en el tema musical sin yo tener siquiera capacidades en ese momento, porque pues lo hizo a través de tu vida, y eso es algo que marcó mi corazón. Por eso yo digo a los 13 años, porque nunca lo olvido. Estabas en un ensayo tocando con unos chicos y me dijiste, tú tienes como manos de músico, de bajista, venga, toque estas notas. Y yo recuerdo que a mí me pareció súper chévere, yo pude hacer, yo como que, ves, esto está como chévere, pero no me imaginé todo el trayecto y todo el proceso que iba a vivir detrás de ese detalle tan simple, pero que marcó mi vida, y me di cuenta que podía hacer algo más útil de lo que yo
había imaginado, o sea, que tenía una capacidad para hacer algo que en mi vida hubiese pensado hacer. Bueno, yo sí recuerdo esas temporadas porque fueron temporadas de lágrimas que de pronto en otro video vamos a hablar ya de lo que es una ruta como rumbo a desarrollar el talento. Pero en ese llamado, por ejemplo, Dios comenzó a llamarte a través de la música, bueno, la danza primero dices, después de la música, pero después entraste en el pastorado. Entonces es como una transición entre bueno, la danza porque me gusta el baile, después la música porque me llama la atención, pues todavía adoras, cantas, pero luego Dios te metió en el ministerio. O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas involucrada con el ministerio? Eso es muy gracioso porque creo que lo he contado muchas veces. Creo que durante ese proceso musical y que de Dios llamarme hacia algo mayor y que yo no me veía de esa manera porque yo pensaba que el llamado de Dios era como que Dios me iba a capacitar de un momento a otro y yo ya iba a estar lista para hacer muchas cosas y resulta que no era así. Una de mis charlas más profundas, y anoche casualmente la recordaba en mi oración con Dios y me reía, porque yo le decía a Dios en mis oraciones muchas veces, úsame como tú quieras, pero en el pastorado no, porque a mí yo había visto tantas cosas que yo decía, yo ahí no encajo, mi carácter, mi forma de ser, yo veía a todo el mundo como tan sufrido en esa etapa, entonces yo decía, no, yo creo que lo mío no es eso. Y cuando Dios me llama a pastorear jóvenes, que fue la manera que me mandó el reto de pastorear jóvenes, lo primero que hice fue, ya a ese punto ya Dios me había llamado la atención de otras formas, y yo ya había decidido en mi corazón servirle a Dios como Él quisiera, ya no bajo mis condiciones, porque mis condiciones eran, úsame, pero úsame en lo musical, porque ya había descubierto que yo era buena en lo musical. O sea, prácticamente a veces cuando Dios le hace el llamado, unos como que se meten en una burbuja que no es, uno piensa que va a hacer otras cosas, pero cuando uno comienza a caminar, se enamora del llamado, pero no termina siendo como lo que uno quería. Es que el punto del llamado está en que Dios te lanza el reto, pero en tu mente tú crees que Dios primero te capacita de una manera de, ten las herramientas y ya, vas a estar listo. Y resulta que Dios en los detalles de los procesos de tu vida, en esas situaciones de pronto que nadie ha podido ver, pero que has vivido con Dios, tu corazón se ha formado en lo secreto, que cuando ya Dios te lanza el reto a algo más público, tu corazón ya no tiene otra alternativa que decirle, ok, voy a hacerlo porque hubo algo que marcó mi corazón para no poder decirte no. O sea, es como si en el llamado Dios, porque bueno, a cada persona le hace un llamado diferente. A mí también, por ejemplo, amo la música, pero yo crecí haciendo sonido, cuidando la iglesia, haciendo muchas cosas como tan diferentes, pero hoy me han servido. Pero mira esto, a las personas que están empezando en la iglesia, de pronto no en la música, de pronto en las cámaras, o de pronto parándose en una puerta, recibiendo gente, o de pronto están tímidos, a veces han tenido una palabra de que Dios te llamó, ¿ves? ¿Qué consejo tú crees que podemos hacer? Porque a veces de pronto a unos nos ha tardado mucho más como reconocer el llamado de Dios. ¿Qué consejo tienes en esta propia historia tuya como para no perder tanto tiempo y como enfocarse en ese llamado que Dios tiene para uno sin descuidar que podemos servir en muchas áreas dentro de la iglesia local? Yo creo que una clave importante es la relación que podemos adquirir personal con Dios. Muchas cosas de nuestra vida se retrasan o bueno, nos pasan muchas cosas en nuestra vida por la falta de relación, de conocer en realidad a Dios. Creo que cuando tú logras entablar una relación cercana a Dios, Dios mismo coloca en tu corazón la capacidad de esperar, de tener paciencia, de ser perseverante, de ser constante, de amar si te ponen a trapear o si te ponen a predicar, amar todo lo que haces. Creo que una de las claves más importantes para el llamado es el amor. Wow. ¿Sí? Entonces, si tú tienes amor desde la trapeada hasta el escenario, creo que esa es la clave más bonita para descubrir ese llamado en Dios. Tocas un punto importante que es amor, porque precisamente en el llamado
El llamado es un servicio y siempre que hay un llamado es a servirle a otras personas. Por ejemplo, una de las cosas que más comúnmente uno hace en la iglesia es tener contacto con más personas. A veces uno piensa que tener contacto con Dios basta, pero cuando Dios hace ese llamado, no solamente tenemos contacto con Dios, sino con las demás personas. Bueno, ¿y qué pasa cuando a veces no nos caen tan bien las personas a las cuales Dios nos llama a servir? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que hay un versículo favorito mío que Jesús le decía a sus discípulos, y es: todo el que quiera ganar su vida la perderá, pero todo aquel que quiera perder su vida por mi causa la ganará. Sí. Entonces, creo que otro punto a resaltar en cuanto al llamado es el perdernos a nosotros mismos. Cuando hablo de perdernos a nosotros mismos, es tener la capacidad de comenzar a ver a las personas como Dios las ve. Eso es como yo me veo un espejo y yo veo a un espejo de pronto a una persona con imposibilidades, con situaciones adversas, pero cuando yo me veo como Dios me ve, yo veo que no hay imposibles. Yo veo que no hay barreras, que no hay fronteras. Entonces es lo mismo cuando yo comienzo a ver a una persona, es reflejarme en esa persona y ver que a pesar de que el comportamiento de esta persona ahorita sea desagradable para mi vida y no me caiga tan bien, ¿sí? Hay algo tan grande y especial de Dios en esa persona dentro de sí que ni siquiera ha descubierto, pero que en algún momento se va a dar. O sea que prácticamente lo que hace el llamado es lidiar con el desastre de otra persona. Total. Realmente muchos dicen, bueno, yo quiero servir a Dios, pero a veces te ven a ti en la tarima, ¿no? Con el micrófono, cantando. Muchos dicen, yo quiero ser como Mafe, ¿ves? O a veces me han dicho, uy, pastor, yo quiero así predicar como tú. Pero resulta que en el llamado uno lidia con los desastres de otros porque alguien más lidió con los desastres de uno. Total. Entonces, en ese llamado que yo tengo, tiene que ver con descubrir también el llamado en otra persona. Total. Es como una cadena, ¿no? Sí, es algo que se enlaza porque lo que te digo, en esos pequeños detalles nosotros aprendemos a vernos como Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve? Pues Dios nos ve que tenemos toda la solución y toda la capacidad dentro de nosotros mismos, y por medio de los procesos y las situaciones difíciles comenzamos a desarrollar esas habilidades que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Eso que dices, Mafe, ¿cuánto cree que es el tiempo oportuno para que una persona pueda servir en su llamado en una iglesia local? Para mí, y basado en las experiencias que he tenido a mi alrededor, creo que todo está en el corazón. Decirle a una persona, es que tienes, claro, la preparación es importante, claro, pero decirle a una persona, es que tú tienes que pasar de pronto un año de, no sé, discipulado, encuentro, posencuentro, eso hace parte de una ruta del conocimiento acerca de Dios y de lo que hacemos, pero en el momento en que tú dices, yo quiero servirle a Dios, ese es el momento preciso para que tú te lances a este reto. Tú me haces acordar de mi guitarrista, de Pedro. Pedro llegó un domingo, ¿cierto? Y esa semana él se enamoró mucho más de Dios. Él ya conocía un poco, pero no había podido ejercer ese llamado. Y en la semana él empezó a discipularse. A los 8 días él llevó su guitarra porque creo que hasta la iba a vender, ya no quería nada que ver con música. Y a los 8 días, recuerdo tanto que tú eres nuestra directora de alabanza y tú lo colocaste a tocar. ¿Qué viste en él, por ejemplo? Porque, por ejemplo, 8 días, y a 8 días apenas así que llegó a la iglesia, a los 8 días ya lo vemos en la tarima tocando. En las iglesias es imposible. ¿Cómo lidias eso? Creo que la pregunta que le he hecho a la mayoría de personas que en este momento están sirviendo en esa área de alabanza es ¿cómo está tu corazón para con Dios? Cuando hablo de cómo está tu corazón para con Dios es ¿qué estás dispuesto a hacer por lo que Dios coloca en tus manos? Y recuerdo que yo le dije a Pedro, el día en que tú te subas a este lugar es para nunca jamás bajarte. Y cuando hablo de subir, no hablo de una tarima, sino es de entrar a esta estación de tu vida, de servirle a Dios con pasión, que de nunca bajarte es, van a venir problemas, van a haber circunstancias que van a golpearte, pero ya no te puedes bajar de este barco, ya no te puedes bajar porque Jesús está aquí. Precisamente lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de él, desde que se subió allí, empezó a trabajar, no ha dejado de hacerlo. Tengo, por ejemplo, otra mujer
muy especial y ella es muy de pocas palabras, casi no sabía hablar y es una de mis guerreras en el tema de oración, de ayudar y es Fidela. Fidela, a ella le daba miedo y temor a hablar en público, ¿ves? Pero entonces en el caso de ella, ya no es músico, pero tiene un corazón maravilloso y desde un comienzo ha estado, y yo la he puesto a predicar, la he puesto a hacer muchas cosas y precisamente no porque ya esté lista en el momento, sino que como a veces como que lo lanzan a uno así también. ¿Tú recuerdas la primera vez que fuiste lanzada como por ejemplo en predicar? Claro, total. Recuerdo que no, recuerdo que no sabía ni siquiera cómo de pronto preparar una predicación como tal. Uno escribe tantas cosas que cuando uno Al se final se para, le olvidan. total, usted se para en el lugar y usted no termina diciendo nada de lo que ha escrito porque el Espíritu Santo de Dios tiene otra cosa. Pero creo que es tan importante lo que hay en nuestro corazón, más que las habilidades que podamos poseer. Las habilidades es algo que vamos desarrollando y las herramientas las vamos adquiriendo conforme al paso a paso. Pero lo que hay en tu corazón es algo que marca definitivamente para Bueno, que puedas desarrollar un llamado. Tú y yo tenemos una persona en común que amamos mucho y es nuestra madre. Por ejemplo, ella, Mafe, dice algo, lo que hay en tu corazón. Hubo una mujer muy importante que influenció mucho en nuestra vida de poner un pensamiento ahí que le íbamos a servir a Dios, le vamos a servir a Dios. Mire que influye muchísimo eso. Por ejemplo, si le hablamos a una mamá que de pronto nos puede ver, que digamos ella está en la iglesia, porque me he topado mucho con esto, ¿no? Pastor, ayúdeme a orar para que un día mis hijos también. Yo le digo, mire, yo era hijo de una señora que tenía 8 hijos y eso éramos un caos, pero ella grabó algo en nuestro corazón, ¿ves? Entonces, ¿cree que el llamado también influye mucho en que haya una persona detrás de cámaras? Sí, total. Creo que es importante que haya gente de influencia en nuestra vida. Gente de influencia, me gente gusta eso. que te empuje, gente que te lance, gente que vea en ti cosas que tú no ves. Por ejemplo, en nuestro caso, y hablo de nuestra manera personal, en el caso de nuestra mamá, primordialmente mujer de influencia, en creer en nosotros, en ver en nosotros cosas que ni siquiera nosotros veíamos, porque nosotros cada uno estábamos en nuestro rollo, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras ideas, pero ella había visto en nosotros algo mucho más grande que Dios ya le había mostrado. En el caso mío, lo que te decía, yo no me veía de esa manera, pero tú viste algo en mí que yo ni siquiera dentro de mis planes estaba, y hoy por esa influencia que generaste en mí, o sea, pues yo soy músico, porque si no, no hubiese estado allí. Es muy importante tener una influencia. Ahora, imagínese esto. Si eres influyente, digamos, y estás en la iglesia, ¿cierto? A veces hay personas que tú las ves que son demasiado quietas. Tengo uno de mis camarógrafos y también un gran joven, él es Jeffrey, y Jeffrey no habla mucho. Jeffrey, él no es muy expresivo en muchas cosas, pero es una persona tan constante allí. Y yo recuerdo que cuando me conocí con él no salía de su habitación. Creo que había tenido como un momento difícil, pero en un par de conversaciones, en un par de, como que hubo una influencia, ¿ves? Entonces, mire esto. Uno, si de pronto tú estás en el servicio local de la iglesia y no has descubierto tu llamado, estás porque ya alguien te influenció. Ahora, mire lo importante. Ahorita decíamos esto, eso es como una rueda que poco a poco comienza a darse, ¿ves? Es decir, que si Dios te influenció a ti, es porque tú también tienes que influenciar a alguien. O sea, en el momento que tú llegaste, ya llegaste con un llamado. ¿Por qué? Porque tú vas a llamar a otro y ese otro llamará a otro. Fue la manera en que, por ejemplo, Jesús llamó a Andrés, ¿no? Andrés, el hermano de Pedro en la Biblia, uno de los apóstoles de Jesús, ¿no? Porque tenemos varios Andrés en la iglesia. Pero Jesús llama a Andrés y quien va y le cuenta al apóstol, al gran apóstol Pedro, que no era apóstol, sino que era un pescador, es Andrés. Andrés le cuenta y Pedro no es que como que le guste mucho el tema, pero después termina Pedro siendo un hombre de mayor influencia. Así es. Entonces, mire esto.
Si tú estás allí y de pronto tú sientes que Dios te llamó, debes entender que quizás eres ese Andrés y que estás llamado para llamar a un Pedro. O quizás eres ese Pedro, ves que Dios te llamó, que de pronto no sabía qué iba a pasar, pero después se ganó muchísima gente. Ahora, el llamado, porque muchos piensan que el llamado es viajar en aviones, ir de hotel en hotel, tomar un micrófono, predicar una tarima. ¿Qué otras cosas pueden ser el llamado, Mafe? Yo creo que el llamado está en servir. Servir, wow, eso es una palabra. Eso es puntual. Fuimos llamados a servir. Jesús, el llamado más grande que recibió Jesús y por el cual hoy en día nosotros estamos aquí y somos lo que somos, es porque Él se despojó de su propia vida para servir. Y ese él fue dice, su ¿no? llamado. Él dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Así es. Puntualmente recuerdo en este caso a un hombre llamado Abraham. Abraham. ¿Sí? Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con una promesa gigante, pero sin ningún tipo de herramientas ni posibilidades. Y lo que hizo que hoy conozcamos a ese gran Abraham y que nosotros también seamos partícipes de esa promesa es que este hombre le creyó a Dios. ¿Sí? Creerle a Dios. Entonces, para mí puntualmente es el estar dispuesto a servir y el creerle a Dios por encima de lo que sea. Porque, por ejemplo, muchas personas dicen, pero bueno, yo no sé predicar, ¿no? Pero de pronto eres bueno en la obediencia, quizás eres bueno invitando a alguien. Nosotros tenemos una mujer en la iglesia, ella es una mujer con mucha gracia, pero ella muy poco ha predicado en la iglesia, pero la mayoría de gente que hay en la iglesia ha sido llevada, influenciada por ella. Así es. Entonces, mire que el llamado es tan especial que uno piensa que el llamado de Dios es ser como otro, y realmente el llamado de Dios es ser como Dios te llamó a ti. Por ejemplo, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, María, hoy es muy venerada por todos los lugares. Realmente nosotros creemos en María, no la adoramos porque no hay un solo versículo donde diga que se adora a María, pero una mujer con tanta influencia hoy en día y realmente nunca fue una gran predicadora exitosa, simplemente parió a un niño y cuidó de un niño. Fue llamada a ser mamá. Fue llamada a ser mamá. José, el esposo, porque Jesús no era de él, fue llamado a ser un buen papá de un hijo que no había procreado. El llamado está, lo que te decía al principio, el llamado está en cosas tan cotidianas y tan sencillas que no podemos menospreciar. Si algunos Dios los llamará a ser buenos hijos, a honrar a sus padres. A algunos otros Dios los llamará a ser buenos esposos o buenas esposas. A otros Dios los llamará desde una tarima. A otros los llamará detrás de cámaras. Dice Mafe ahora algo tan importante y es, a veces Dios te llama para ser una buena madre, una buena esposa. Por ejemplo, mire esto. ¿Cuál fue la clave en el caso de Abraham? Primero fue el clavo, la esposa, porque no miró en Abraham y ya se desesperó y por eso fue que le entregó la esclava a Agar y ahí salió los ismaelitas. Pero después fue la clave porque ella creyó al Señor. Entonces, mire que quizás el llamado está en que seas no la Sarai, sino la Sara, ¿no? Porque Dios le quitó la I y la hizo a otra dimensión. Quizás seas esa madre como María, influenciando a sus hijos, ayudándolos a permanecer. Todos tenemos un llamado de parte de Dios y decía Mafe ahora, lo más importante del llamado es servir. A veces queremos servir a la gente en el mundo y no queremos servir a nuestra casa. Nuestro padre tiene una palabra muy especial y mi papá dice, todos quieren irse a predicar a las naciones. ¿Y quién le va a predicar a Colombia? ¿Quién le va a predicar a la nación donde estamos? Terminando esta primera sección de podcast, de Haciendo Historia y precisamente nuestra primera edición, el llamado, Dios te llamó a ti. Tú vas a llamar a otros por la influencia que tienes. Le vas a servir.
¿Qué tienes que hacer para el llamado? Descubre eso pequeño, eso poco que Dios te llamó a hacer y quizás sea una escalada, ¿no? Quizás inicies como en la danza, bailando como Mafe para Dios, después tocando un instrumento, después predicando, después haciendo todo lo que Dios le ha puesto a hacer y hoy grabando un video para ustedes que están empezando el primer paso en el llamado para con Dios. No desistas de este llamado. Mafe, despídenos y dale una palabra a alguien que nos está viendo hoy y que necesita aprender a escalar esos primeros peldaños. Bueno, gracias por poder compartir este espacio tan bonito y gracias a cada uno de ustedes que va a ver este video, que van a escuchar este podcast. Quiero decirles, como dice la palabra del Señor, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pondrá. No te afanes por hacerte un nombre, no te afanes por una posición. Si tú eres fiel en las pequeñas cosas que Dios ha puesto en tu vida, si eres fiel siendo un buen hijo, si eres fiel siendo una buena madre, si eres fiel siendo un buen esposo, una buena esposa, en esos detalles pequeños, de seguro Dios te recompensará en algo más especial. Así que mi invitación en esta tarde es permanece en lo poco para que puedas ser beneficiario de las muchas cosas que Dios tiene para tu vida. Ok, recuerda eso. Solo aprende a servir y ya es el primer escalón para tu llamado. Nos vemos en la próxima edición de este podcast Haciendo Historia. Recuerda que tienes un llamado. Dios te bendiga grandemente.